Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este viernes 20 de junio, la palabra del Señor de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que tantos otros se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme. De lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Vuelvo a hablar como un necio, yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero. Muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes, 3 veces flagelado. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, hasta noches en vela, hambre y sed y frecuentes ayunos, frío y desnudez. Queridos amigos, Ombo perereñan de Ave San Pablo, pero todo, queridos amigos, por un gran amor. Ay de mí si no evangelizar. Y por ahí tereingo, coñande yara, uañande, pero bajo un testimonio tan claro que es San Pablo. San Pablo como ve uñande, bailamos ve uañande, su propia experiencia, su propia vida. Yo quisiera escuchar, ¿verdad? Que nosotros mismos, yo mismo, comenzando conmigo mismo, que nosotros pudiéramos decir lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Yo, dice, en mis innumerables viajes, dice Pablo. Ojalá que también nosotros, en nuestras innumerables preocupaciones por hacer el bien, por hacer surgir nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra nación, nuestro Paraguay, pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, persecuciones, peligros de parte de los extranjeros, peligro en la ciudad, peligro en los lugares despoblados, peligro en el mar, peligro de parte de los falsos hermanos, cansancio, hastío, muchas noches de vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. ¡Qué espectacular! Me encanta, queridos amigos, porque nos da a entender que esta es la verdadera cruz que nosotros tenemos que llevar. Es decir, nuestra misma preocupación por hacer crecer el reino de Dios. Jamás veo yapota, ñande manteña yapota yo que cuera. Ñande manteña endurire con ñande yarañe, lleva opeña y brutaña puneneja ya así como Pablo fue capaz de anunciar a Jesucristo. Ñande a ella lleva, porque os sé, peña de apetu unja peña de coeu y de lo más profundo, peña de lleva, o mombe useja e dice, aquí está Jesucristo, es nuestro único Salvador. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.